Bueno, una vez más nos encontramos para aquí nosotros hacer esta reflexión sobre la lectura en este nuevo episodio, el 13º. Y como siempre comenzamos encendiendo nuestra luz, esa luz que nos va guiando desde nuestros primeros episodios, aproximándonos al nacimiento de Jesús en aquella oportunidad. A la segunda fue la vencida. Sí. Así como siempre, persistente. Vamos entonces a pedirle al Dios de la vida que nos bendiga a través de esta sabrosa lectura. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 17 y del 20 al 26. Jesús bajó con sus discípulos y se detuvo en un llano. Había un gran número de discípulos y un gran gentío del pueblo, venidos de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón. Dirigiendo la mirada a los discípulos, les decía: Felices los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices los que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Felices los que ahora lloran, porque reirán. Felices cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y desprecien su nombre a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo, porque el premio en el cielo es abundante. Del mismo modo, los padres de ellos trataron a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están saciados, porque pasarán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque llorarán y harán duelo. Ay de ustedes cuando todos los alaben. Del mismo modo, los padres de ellos trataron a los falsos profetas. Palabra del Señor. Aníbal, esta es una de las lecturas bien complicadas que a veces no quisiéramos tener podcast, ¿verdad? Porque bueno, es una lectura que es muy comentada, es una lectura que tiene muchos peligros, pero también tiene muchas bendiciones. ¿Cuáles son los peligros? Un peligro es ideologizarla. Y creo que ese es uno de los grandes peligros que ha tenido a lo largo de la historia. Y el otro peligro que tiene es descafeinarla, quitarle el sentido profundo. Entonces, por eso, la idea, bueno, vamos a pedir al Dios de la vida que nos dé la gracia de ser su instrumento, de la medida de lo posible, de ser fieles a eso, a lo que se dio, a lo que ocurrió, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy, muy complicado. Incluso ustedes como exégeta también me decían tras cámara, bueno, el de la semana que viene, porque no solamente sino el de la semana que viene es otro tema que hay que ponerle mucha lupa, porque hay muchas ideas erróneas, ideologizadas, como he dicho, pero también el peligro de lo descafeinado, diciendo, bueno, toda la vida, entonces, bueno, eso tenemos los peligros como profundamente humanos somos. Pero yo creo que nos va a ayudar en esta oportunidad a hacer como varias preguntas, y a ti, tú como biblista, que nos ayude. Lo primero, creo que es muy importante poder ver la diferencia entre esta propuesta de bienaventuranzas y malaventuranzas, como también se llama, de las de Lucas, y ver también la diferencia con la de Mateo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Y bueno, podemos hacerlo a través de dos grandes preguntas que nos pueden ayudar. La primera, ¿en qué contexto se escribió la de Lucas y en qué contexto se escribió la de Marcos? Sí, mira, muy interesante. Varias cosas. Primero, la de Mateo. Mateo escribe posiblemente para judíos. Entonces, Mateo va a tener unas bienaventuranzas un poco distintas. En primer lugar, la cantidad, son 8. En segundo lugar, la fuerza que le da a cada una. Mateo va a decir, bienaventurados los pobres de espíritu. Lucas está escribiendo para una comunidad que se encuentra en situaciones difíciles, en contextos adversos, incluso posiblemente de persecución. Lucas inicia hablándonos de unas bienaventuranzas con la categoría pobre, pero pobre a secas, sin el matiz de pobre de espíritu. Sobre eso hay varias interpretaciones, pero yo quisiera quedarme con pobre de espíritu Mateo, pobres a secas por parte de Lucas. Pero después Mateo, cuando coloca a Jesús diciendo la bienaventuranza, Jesús se encuentra en una montaña y está hablando a todo el mundo.
Esa sería la segunda pregunta que te iba a hacer. Bueno, Ah, ¿a quién está dirigido, no? perdón, Exacto. sí. No, 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 ningún perdón, sino que eso es parte también de todo esto. En cambio, Lucas, cuando habla, se dirige a los discípulos y está en un lugar plano. Ha bajado de la montaña. La semana pasada nos encontramos con Jesús en la montaña y en cambio en esta oportunidad baja a lo plano y comienza a hablar con los discípulos que son como los prototipos de aquellos que pueden hacer realidad esta bienaventuranza. Nos pueden enseñar el modo de hacer realidad estas bienaventuranzas. Y si traemos un poco a colación lo de la semana pasada, los discípulos veíamos un poco el tema de esa pesca milagrosa, ¿no? Pero detrás de esa pesca milagrosa son los discípulos, Simón, y bueno, que era gente pobre, pero decíamos era gente pobre emprendedora, que no estaba hundida en su pobreza diciendo pobrecitos nosotros, sino que bueno, que poder tener una barca, poder buscar red, significa que bueno, que en medio de su pobreza son los que bueno, luchan para estar adelante, no son los que tiran la toalla. Pero me gustaría también otra precisión, Aníbal. Eh, Tanto Mateo como Lucas escriben en un contexto de persecución, en un contexto social o sociopolítico muy, muy duro, ¿no? Pero bueno, uno enfatiza mucho más entonces el contexto y habla para la gente del contexto Sí. y otro habla más, un poco más del tema de la religión. ¿Es así o no? Sí, sí, sí. Ok. Mateo va a hablar. Porque reitero, los dos están en contexto duro, Sí, sí. pero los énfasis son distintos, ¿no? Sí, los énfasis son Ok. bastante distintos. Mateo, como dije, se dirige a los judíos y tiene detrás todo lo que está relacionado con el Antiguo Testamento, etcétera. Entonces está hablando con gente que conoce de la tradición que él también ha cultivado. Lucas, en cambio, enfatiza más el contexto y da algunos detalles diferentes. Por eso Lucas coloca solamente 4 bienaventuranzas, pero también 4 lamentaciones. Ok. Otra pregunta, ¿sí? Es ¿a qué se refiere Lucas cuando habla de pobreza y de riqueza? Porque ese es un tema también que es muy duro, ¿no? Por eso parte del tema de lo complicado de este tópico es que, bueno, si uno va creciendo espiritualmente y, bueno, y uno escucha esta lectura, entonces uno tiene una buena posición económica, entonces, bueno, la sensación de culpabilidad es que, bueno, eso como soy rico, entonces, bueno, esto no va para mí, que la experiencia espiritual no va para mí. Y entonces, no, o en el otro extremo, entonces eso, como yo soy pobre, entonces no, yo soy pobre y yo tengo el reino de los cielos, entonces bueno, ya por el tema de tener estas categorías. ¿A qué se refiere entonces cuando se habla de pobreza y de riqueza? ¿Qué es lo que condena a Jesús y qué es lo que glorifica a Jesús? Sí, mira, aquí también, como es un texto muy rico, voy a repetir varias veces varios elementos que quisiera resaltar. Primero, Lucas va a sintetizar las bienaventuranzas con 4 elementos que se pueden hacer presentes en la vida del ser humano. Primero, la pobreza. Después, todo aquello que tiene que ver con el hambre. Le sigue entonces el llanto y la tristeza y finalmente la persecución. Pero básicamente lo englobamos en un solo grupo. Es un grupo de personas a quienes Lucas está dirigiendo. Por otro lado, los ricos con todas las consecuencias. Los que te han saciado, los que ríen, los que son más bien glorificados. Pero aquí yo me quisiera centrar en lo siguiente. Cuando hablamos de pobre, son aquellas personas que están realmente en una situación de opresión. Son pobres reales. Aquellos que tienen que buscar el modo de, eh, están invitados a no dejarse deshumanizar a través de esa pobreza. Son dichosos porque ellos no están en las condiciones de deshumanizar a otros. Son dichosos porque ellos nos recuerdan que el proyecto de Dios es lo contrario y va a entrar a un ámbito de justicia. Entonces, de ese punto de vista, como expectativa que se va a realizar y que se está realizando sobre la justicia, ellos son dichosos. Mientras que los ricos no son el contrapuesto por el hecho de tener bienes materiales, sino que más bien se dirige a aquellos que centran su confianza en los bienes materiales, causando deshumanización en otros y de algún modo dejan la trascendencia de un lado. Pero Lucas no se dirige directamente a la persona, sino a los bienes materiales que le pueden hacer eh, desviarse del camino para encontrarse con la trascendencia con Dios. Y hay un poco lo que aparece cuando estamos revisando, que cuando estamos tras bastidores, después vamos a enseñar esos tras bastidores porque de verdad que son una riqueza. Ya incluso desde el episodio anterior presentaron algo, pero sí sería bueno porque la riqueza, la discusión que se da tras bastidores es de verdad que es muy significativa.
algo importante es que Dios no demoniza la riqueza, como tampoco glorifica la pobreza. Yo creo que tú lo has insistido mucho, aquí es el tema de la persona. Y ahí me viene a la mente algo que a mí en lo personal me ha ayudado mucho en mi crecimiento espiritual, en mi crecimiento en mi vocación, que le escuché una vez a un maestro espiritual, que él decía, yo no opto por el pobre, yo no opto por el rico, yo no opto por el joven, yo no opto por la familia, yo no tengo esa opción preferencial por estas denominaciones así concretas, ¿no? Que a veces eso aparece mucho en la iglesia. Yo opto por la persona, ¿sí? Y que la opción sea la persona. Y aquí es donde el tema desde el Evangelio es la persona, porque uno puede ver también, si uno echa para atrás, y ahí me gustaría que nos lo aclares, Aníbal, cuando uno echa para atrás, antes de este capítulo, ¿sí? Ahí se va manifestando a qué referencia, perdón, la referencia que hace sobre el tema de los pobres, incluso los ricos, ¿no? Si uno va viendo las curaciones, si uno va viendo las intervenciones, e incluso a quién llaman, uno decía, llama a uno que es publicano, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Mira, Luca va a hacer mucha énfasis sobre la pobreza. Y ya desde el final del capítulo 4 hasta inicio del capítulo 6 ya hemos visto una serie de curaciones que él ha hecho a personas pobres. Por ejemplo, la suegra de Pedro, el hombre paralítico, el leproso, y así sucesivamente. Pero después verá cómo Jesús también hace una apuesta por un rico que desea humanizar. Entonces tenemos Saqueo en el capítulo 19, por ejemplo. Entonces, Lucas va a ir desarrollando esta bienaventuranza en el transcurso del Evangelio. Y ese es un dato muy interesante. Y bueno, y por eso la invitación es, ¿dónde está puesta nuestro tesoro? ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Sí? Y ahí entonces yo creo que estamos gozando de un momento privilegiado en este desarrollo espiritual. Estamos en el año del jubileo, en el año de la esperanza, ¿no? Y cuando comenzamos a revisar la Biblia, si tomamos la Biblia de Alonso Shekel, esa Biblia verde famosa, cuando uno ve los comentarios, a mí me impresionó mucho que relacionaba el equipo de Shekel, que fue los que hacen los comentarios, relacionaba este tema de las bienaventuranzas con el tema del jubileo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, mira, lo que Alonso Cheque dice allí es muy interesante, pero además nos cuestiona a nosotros como cristianos. En el jubileo, cuando llegaba el periodo de jubileo, recuerda que se perdonaban las cosas, se regresaban las tierras, se perdonaban las deudas. Entonces, el jubileo es todo aquello que nos invita a superar las injusticias que llevan a la deshumanización de algunas personas por medio de la pobreza. Con el jubileo se puede garantizar que el pobre tenga como comer, que los llantos cesen, que las personas puedan, no sean perseguidas por la lucha por la justicia. Entonces, fíjense que la última bienaventuranza es serán perseguidos. ¿Pero quiénes son perseguidos? Aquellos que entran en la dinámica del reino, que luchan porque este reino se haga realidad, y eso significa ir superando estas situaciones. ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? Que bueno, que gran parte de la población del mundo somos cristianos y se nos olvida hacer realidad la dinámica del jubileo. ¿Cómo humanizar a aquel que se encuentra en situación desfavorable? Y por eso este texto, para los que queremos desarrollarnos espiritualmente, pero no desde mi ego, de mi yo con yo, sino que supone el desarrollo espiritual, como lo hemos hablado en otros episodios, es que yo crezco como persona y crecen conmigo y crecemos en equipo, crecemos en familia, ¿no? Sí. Y perdón, Dani, quería decir una cosa, disculpa que te interrumpa. Lo del jubileo es algo que se tiene que vivir todos los días en todos los contextos. En los contextos de persecución, en los contextos de opresión, en los contextos de hambre, de injusticia, en esos contextos que nos pueden hacer daño psíquicamente, espiritualmente. Es allí donde tenemos que nosotros apostar por el jubileo, que es hacer realidad estas bienaventuranzas. Y precisamente, Aníbal, esta lectura, las bienaventuranzas, con toda la denuncia que también supone las malaventuranzas, ¿no? Nos vienen como anillo al dedo en este año jubilar, tal y como lo hemos conversado, año de la esperanza. Y es una esperanza que, por supuesto, no hace referencia al tema de mis expectativas, sino que va mucho, mucho más allá. Y por eso la mirada de una lectura que no sea una lógica meramente racional, como hemos insistido, sino que sea más bien de esa lógica de la esperanza.
Y es una lógica que está enmarcada en un contexto duro, un contexto mundial, un contexto local muy difícil, en donde hay gente que se cree superiores, que se cree por encima y que, bueno, que se cree incluso dueño de la vida de los demás. Y hay la gran mayoría en donde, bueno, está sufriendo esas opresiones, esas situaciones muy duras, muy difíciles, en donde, como le hemos insistido también en otros momentos, está el peligro de tirar la toalla, de eso de quedarse de brazos cruzados. Está también el peligro de estar eso instalado, como decía Chequer, ¿sí? Y la invitación más bien es poder vivir como resucitado, es vivir de eso desde la esperanza de resurrección, en donde no tiramos la toalla, en donde precisamente vemos esa opresión, vemos esa pobreza en la cual podemos estar sometidos, y es la pobreza mental, es la pobreza material, es la pobreza de salud física y psicológica, es la pobreza en tantas dimensiones. Pero precisamente ahí es donde Dios nos llama y donde Dios nos invita en este contexto, en donde el seguir caminando, nunca paralizado, el siempre seguir mirando a ese Dios que nos bendice, mirando las bendiciones, siempre, como hemos insistido también en otros contextos, mirando las puertas que se abren y no quedarnos de brazos cruzados ante la puerta que se nos cierra. Esa es precisamente la gran denuncia, el de sentir que Dios nos invita a sumar, que Dios nos invita a llenarnos de su fuerza, llenarnos de su vitalidad y seguir siempre sus pasos, porque nunca, nunca seremos eso, los luchadores de las tinieblas, sino siempre los que vamos caminando y los peregrinos de la luz. Que Dios nos bendiga, y por eso vamos a cerrar con esta sabrosa oración, que nos permita abrir el entendimiento, abrir el corazón, pero sobre todo abrir el espíritu. Padre de la vida, fuente inagotable de amor y esperanza, te damos gracias por tu presencia constante en nuestras vidas. En los días luminosos, cuando la alegría nos inunda, y en los días sombríos, cuando la tristeza nos abruma, tú estás ahí, a nuestro lado, sosteniéndonos con tu amor incondicional. Gracias por tu capacidad de ver lo más hermoso de nosotros, incluso en medio de nuestras pobrezas y debilidades. Tú nos impulsas a crecer, a florecer a pesar del llanto, las carencias y las persecuciones. Tu espíritu nos fortalece y nos guía para que no sea la ambición y la soberbia las que decidan en nuestras vidas. Te agradecemos por tu amor inquebrantable, por tu fe en nosotros, por tu capacidad de sacar lo mejor de cada uno. Danos la gracia de tener como nuestro programa de vida tus bienaventuranzas. Amén. Ni tan calvo ni con dos pelucas. ¿Sí? Entonces yo sí creo que es un tema, bueno, que es un evangelio que se habla mucho de él, se utiliza mucho de él, pero creo que hay que entender la lógica que hay detrás, porque fácilmente caemos en las trampas de la idealización o de la minusvaloración. Jesús no está atacando, no está glorificando la pobreza, ni está atacando a la riqueza, sino más bien glorificando a los pobres, pero con lo que supone desde los pobres desde el espíritu, y lo otro de la de eso. Eso puede ser en qué consiste. Pero yo antes te diría, además de hablar del tema de lo complicado que es, ¿sí? Yo creo que primero toquemos el complicado del tema, ¿verdad? Sí. Del tema. El segundo, ¿cuál es la diferencia entre lo que proponen las bienaventuranzas de Mateo y las bienaventuranzas de Lucas? En el sentido, ¿a quién se lo escribió? Porque creo que eso ayuda muchísimo. Entonces, porque aquí nos ubicamos por lo que dice Santo Benetti, dice, bueno, que es el contexto social y político muy duro. Y, por eso, y el otro más bien hace referencia a todo el tema del judaísmo, ¿te parece? Sí, estamos en el año del jubileo. Eso te iba a decir que me termina de entonces, estamos en el año del jubileo. Entonces, bueno, y por lo que yo leí por allí, en mi ignorancia, tiene que ver mucho aquí precisamente. ¿Sí? Entonces, cuando uno toma la Biblia de los Shekel, me fijé, pero le puede dar un poco de me tomé, y entonces ahí relacionaba este texto con el tema del jubileo. ¿Qué tiene que ver? Sí, perfecto. ¿Sí? Yo creo que eso pasó también. Y cerramos, sí, pero hay que cerrar. Y cerramos, más bien, bueno, ¿qué nos dice en este contexto? En estos contextos de incertidumbre, en estos contextos de guerra, en estos contextos totalitarios. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Sí.
Y ahí sí puedo entender un poquito más. ¿Te parece? Vamos. Un itinerario personal y familiar acompañados por la psicología y la espiritualidad. Presentado por Psicodata Venezuela, la Escuela de Psicología y la Parroquia María Trono de la Sabiduría de la Universidad Católica Andrés Bello. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus seres queridos y en tus redes sociales.